bastante sobre el Sermón del Monte. ¿Cuál es el objetivo? Es predicar versículo por versículo, no solo el Sermón del Monte, vamos a predicar versículo por versículo toda la Biblia. Amén. Porque como dice la palabra, hay que predicar el mensaje completo, ¿sí? No podemos agarrar y solo predicar los mensajes motivacionales, los mensajes bonitos, los mensajes de amor y lo demás no. El Evangelio es un mensaje completo, la Biblia es un libro que se complementa totalmente lo uno con lo otro, así que no podemos solo hacer uso de las partes lindas y desechar las partes difíciles de entender o las partes complicadas para nosotros. Amén. Entonces, por eso vamos a ir versículo por versículo toda la Biblia, aunque yo creo que nos ha de tomar unos 10 años. Pero si usted es fiel en congregarse, entonces usted en esos 10 años va a escuchar toda la Biblia predicada. Tal vez nos tome más, unos 20. Pero a la final eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pero decidimos comenzar con el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque me parece uno de los sermones más importantes, impresionantes y perfectos que podemos encontrar en toda la Biblia de parte de nuestro Señor. Es un sermón tan completo que nos enseña todo absolutamente de cómo un cristiano debe vivir, de cómo tenemos que manejar las cosas aquí en la tierra, de cómo tenemos que manejarnos entre la ley y la gracia. Es un mensaje completísimo. Sí, es un mensaje hermoso, nos enseña incluso las dudas sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre tantas cosas que nosotros agradecemos por haber aprendido los que ya hemos estado un tiempo. Los que no han escuchado las prédicas del Sermón del Monte, yo les animo, en YouTube están las prédicas, vaya y escúchelas. Pero aún así, como hoy vamos a retomar ya el Sermón del Monte y nos vamos a ir de largo con el Sermón del Monte, yo quiero hacer una reintroducción al Sermón del Monte, ¿ok? Por amor a los nuevos. Y los que están aquí ya un tiempo y ya escucharon todo, igual no se vayan, igual necesitamos siempre refrescar esto. Y voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora del Sermón del Monte. Ahora no va a ser un resumen como de escuela, no va a ser un resumen como de colegio, de simplemente mencionar los puntos, sino que el objetivo es que usted se lleve un mensaje, ¿sí? Que le edifique realmente a usted y pues que le acerque al Señor. Amén. Entonces, bueno, como hemos dicho, hemos aprendido muchísimas cosas de este Sermón del Monte, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ha sido algo precioso, ha sido algo hermoso. Y el Sermón del Monte, como les decía, es una obra perfecta en realidad. Es una obra que representa la perfección de la Biblia, ¿sí? Es una obra que representa la perfección de las Escrituras. Vemos cómo realmente el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. No, es un sermón, es una obra perfecta, el Sermón del Monte. Y mientras avanzamos en la lectura de nuestro Señor Jesucristo, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cómo cada versículo es complemento del otro y cómo cada palabra tiene un significado, pero contundente para nuestra vida, ¿sí? Vemos la sabiduría de nuestro Señor, pero también su conocimiento, su poder, y podemos ver su divinidad en cada una de estas palabras, ya que podemos ver que el conocimiento que Jesús tiene, que ningún otro erudito, estudioso, escriba, fariseo, saduceo de la época tenía. Era un conocimiento que solo Cristo tenía. Eso es algo impresionante de entender. Si nosotros vemos, todos los fariseos se oponían a la predicación del Sermón del Monte. Les molestó la predicación del Sermón del Monte. Querían crucificar, querían matar a Cristo a causa de la predicación del Sermón del Monte. Incluso de los fariseos que podemos decir que tenían un buen corazón, como Nicodemo, no entendían 100% el Sermón del Monte. Tanto que fueron a Jesús a preguntarle. Entonces, aquí podemos ver la divinidad de Jesús en este sermón. Y esto es algo interesante de aclarar, ya que podemos ver que el conocimiento de Jesús no vino solo de estudiar la palabra. Él era algo diferente. Y es que Él era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos dicen, no, es que Jesús era súper estudiado y Él era un rabí, Él era un maestro respetado. Pero la realidad de las Escrituras nos muestra algo totalmente diferente. ¿Ok? ¿Y por qué explico esto? Porque aquí es donde vemos que este Sermón del Monte vino directamente del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y por eso es que tenemos que darle tanta importancia. Porque no fue basado en el conocimiento humano. Fue netamente el corazón de Dios, el conocimiento de Dios hablado a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no era un rabí. Porque para hacerlo primero debía ser el discípulo de un fariseo. Y yo no creo que Cristo haya querido ser discípulo de un fariseo.
Y es más, no todos podían ser discípulos de fariseos. ¿Ok? No es como ahora que dicen, no, yo quiero ser discípulo de este y del de acá, y vas y te metes en su escuela y ya eres discípulo. No, en esos tiempos los fariseos escogían a sus discípulos. Ellos veían a alguien que era capaz, que era así, y entonces le decía, ven, yo te ofrezco ser mi discípulo. Y claro, para ellos era un lujo, era porque el fariseo los mantenía. ¿Me entiendes? Les pagaba todo, les daba todo, entonces era como que sí, yo quiero ser tu discípulo. Ese no era el caso de Jesús, ¿sí? Cuando fue a su tierra a predicar, le dijeron, ese no es el carpintero. En otro evangelio le dijeron, ese no es hijo de José, el carpintero. Entonces vemos cómo la gente no lo reconocía como, ese no es el maestro que sabe un montón de la palabra, no. ¿Me entienden? Ese es el carpintero, ¿qué pasó ahí? Y esto es más interesante aún, porque no lo decían en señal de que, wow, ese es el carpintero, y como muchos enseñan, ¿no? Es que el carpintero era una persona con alta posición en esa época. No, no, no. En realidad la profesión de carpintero ni se había desarrollado en ese tiempo. Yo quiero que me escuche bien esto. Lo que estaba, en realidad, Jesús ni siquiera era carpintero, ¿ok? Carpintero fue la mejor traducción agarrada para ponerle a la palabra que se usa en el griego ahí, que es tectón. Yo les animo que vayan y ustedes investiguen. Y la palabra tectón no es carpintero. La palabra tectón incluye al carpintero, pero también al albañil, también al que hace esto, al otro y al otro. La palabra tectón significa el que hace de todo un poco, ¿ok? Entonces, pero para simplificar la traducción, porque ¿cómo traduces tectón? Entonces pusieron carpintero. ¿Ok? Pero nosotros vemos ahí cómo realmente lo decían esto de una manera para discriminar a Jesús. Porque esa era una manera básica de ganarse la vida en ese tiempo. Es como las personas, yo no sé si han visto en las calles, las personas que tienen letreritos o que tienen su llave y te arreglan tuberías, te arreglan la electricidad, te son de jardineros y hacen esto, hacen lo de acá. Los hacelo todos, por así decirlo, para ganarse el pan diario. Eso era Jesús. Entonces también para refutar la creencia de que Jesús era multimillonario y que ahora los pastores tienen que ser multimillonarios como Jesús. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque vuelvo y repito, ahí vemos la divinidad de Jesús. ¿Cómo es que un tectón, un carpintero, albañil, lo que sea, que trabajaba para ganarse la vida diario, ahora estaba predicando un sermón tan perfecto como el Sermón del Monte? Porque Jesús era Dios. Porque ese sermón no vino del conocimiento humano, ese sermón vino del corazón de Dios para cada cristiano. Amén. Entonces, ahora no con eso decimos que Jesús era un completo ignorante, ¿por qué no? Tenía una madre que vemos en Lucas 1, demuestra que conoce las escrituras, pero en este sermón vemos algo más allá que cualquier maestro de la época podía enseñar. Vemos a Dios, Hijo, en acción. Vemos a Jesús en acción. Entonces yo creo que esas palabras deberíamos tomarlas en serio, porque son las palabras que vienen del corazón de Dios. Por eso el Sermón del Monte lo tenemos que leer, pero con pasión, lo tenemos que leer con detenimiento. Ahora, eso no significa, paréntesis, ¿ya? Eso no significa que usted y yo no vamos a estudiar la Biblia y vamos a esperar que nos caiga la revelación del cielo como Jesús. Recuerde que Jesús hacía cosas que nosotros no podemos hacer porque Él es Dios y nosotros no, ¿ok? Eso cabe aclarar. Ahora, al examinar cualquier enseñanza, es una norma sabia, y yo quiero que esto anote en su cuadernito, usted tiene un cuaderno, es una norma sabia proceder de lo general a lo particular, ¿sí? Esta norma tiene importancia particular, tiene una importancia particular en el Sermón del Monte. Siempre tiene usted que aprender cuando usted lea una enseñanza a partir de lo general a lo particular. Es decir, cuando partimos de lo particular a lo general, nos quedamos viendo el árbol, pero no vemos el bosque. Y para examinar cada árbol, primero tenemos que ver el bosque. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, tenemos que proceder de lo general a lo particular para no quedarnos viendo el árbol en lugar del bosque. Entonces, debemos tener en cuenta, por tanto, que hay que empezar por plantearse ciertos problemas generales respecto a este famosísimo sermón y al lugar que ocupa en la vida, pensamiento y perspectivas del pueblo cristiano. ¿Okay? Tenemos que ver cuáles son los problemas, cuáles son las incógnitas, qué lugar ocupa en mi vida, qué lugar ocupa en mi mente, qué lugar debe ocupar en mi perspectiva este tipo de sermón. Ahora,
No me parece que sea juzgar con dureza decir que la característica más obvia de la vida de la iglesia cristiana de hoy en día es, por desgracia, la superficialidad. Hoy en día tenemos una iglesia cristiana bastante superficial. Hoy en día vemos iglesias cristianas que se asemejan más a los fariseos que crucificaron a Cristo que al Cristo crucificado. No sé cuántos me están entendiendo. Porque llegamos a pensar que haciendo externamente las cosas ya nosotros somos cristianos. Llegamos a pensar que haciendo superficialmente las cosas ya nosotros somos santos. Entonces hemos llegado a una superficialidad en las actividades, superficialidad en la fe, porque ahí vemos al hombre que no, yo sí creo en todo, no, yo soy tremendo hombre de fe, cuando está haciendo cualquier otra cosa afuera, cuando está engañando a su mujer afuera. Superficialidad en la adoración. Hoy en día pensamos que con poner una canción ya estamos adorando, entonces no estamos entendiendo realmente lo que es adoración. Superficialidad en los estilos de vida. Delante de los demás hermanos somos un pan de Dios, pero llegamos a nuestra casa a maltratar a nuestra esposa, llegamos a nuestro trabajo a hablar malas palabras, a dañar nuestro cuerpo, fumando y metiéndonos cualquier cosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, esa superficialidad, no me parece que sea juzgar con dureza al decir eso, porque es una verdad y yo creo que más de uno se ha dado cuenta. ¿Cuántos han visto esa superficialidad en la iglesia hoy en día? Y esa superficialidad daña a mucha gente, ha dañado a mucha gente y sigue dañando a mucha gente. Y lo más terrible es que nosotros estamos dañando nuestras vidas y estamos dañando nuestras familias con esa superficialidad. Entonces, yo sugeriría que una causa básica de esta superficialidad, para que esta superficialidad pase, es la actitud que tenemos respecto a la Biblia, iglesia. ¿Sí? Nuestra falla es no tomar en serio la Biblia. Es no tomarla como es no dejar que nos hable la Biblia. Realmente, por eso yo le pregunto, yo creo que muchos aquí hemos leído el Sermón del Monte. ¿Lo has tomado como te dije? Que fueron las palabras de Dios mismo aquí, que ningún otro maestro en la tierra te iba a enseñar lo que Jesús enseñó en ese Sermón del Monte. ¿Lo tomamos así? ¿O lo estamos tomando simplemente lo leía, qué bonito y ya está? O simplemente hacemos ese tipo de cosas superficiales, ¿sí? No hay nada más importante en la vida cristiana que la forma en que tratamos a la Biblia, la forma en que la leemos. No hablo de darle besitos a la Biblia y limpiarla todos los días. Mira, yo qué bonito que la trato a mi Biblia, pastor. Y es como que, sí, yo sí he llegado a besar la Biblia. O he llegado así como que cuando veo cosas que me rompen la cabeza y digo, wow, ahí sí ya no puedo decir nada. Pero no hablo de eso, no hablo de tratar bonito al libro. Pero es importante la vida cristiana, la forma en que tratamos a la Biblia, el lugar que le damos, la importancia que le damos, ¿sí? Hablo de que es nuestro texto, iglesia. Es nuestra única fuente. Escúchame, nuestra única fuente. ¿Ok? No hay otra fuente de verdad o revelación que no sea esto. Ese es el problema hoy en día, que muchos dicen, no, es que a mí Dios me habló esto aunque está fuera de la Biblia. No, es que entonces no eres cristiano. Entonces no eres cristiano porque el cristianismo está basado en este libro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es nuestra única fuente? ¿Qué es nuestro texto? ¿Qué es nuestra única autoridad? Es el único libro inspirado por Dios y eso es importante. ¿Qué quiero decir con que es inspirado? La palabra dice en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra es inspirada por Dios. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, Timoteo. Amén, la Biblia es suficiente, es correcto. Entonces dice, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? No es que Dios inspiró a hombres les dio una musa para que entonces escriban la Biblia. No. Él movió a un grupo de hombres santos a escribir lo que él ya había inspirado. ¿Qué significa la palabra inspirar? Significa exhalar. Como cuando Dios le dio vida al hombre. ¿Se ha leído en Génesis que Dios sopló en el hombre y le dio vida? De la misma manera. Entonces significa exhalar. Por eso la Biblia es un libro único, iglesia, porque fue inspirada por Dios y por lo tanto es un libro vivo. Él movió a hombres a escribir lo que él ya había exhalado desde antes. Son las palabras de nuestro Dios. Por eso es es un libro único, porque es un libro vivo. Amén. Es un libro que trae vida a nosotros, que trae vida a nuestra familia, trae vida a nuestro propósito, trae vida a nuestros días. Es un libro único porque trae vida. Entonces, porque está vivo, perdón. Por otro lado, entendemos que nada sabemos de Dios y de la vida cristiana
en un sentido verdadero sin la Biblia. No podemos saber nada, no podemos entender nada, no podemos pretender que sabemos del cristianismo si no es con la Biblia. ¿Ok? He ahí el problema también de muchos ateos, que no, yo el otro día justamente hablaba con una chica y le estaba dando el evangelio, y ella me decía, no, pero es que la Biblia es machista. Y a mí me cansa eso. La Biblia es un libro terrible. Le digo, señorita, usted se da cuenta que la Biblia es eso del Antiguo Testamento, fue escrito hace más de 3000 años. Y hace más de 3000 años la gente decía, primero Dios, luego el hombre, luego el perro y luego la mujer. Y aún así, en esa época se escribe un libro en el que dice que la mujer fue hecha a imagen de Dios. ¿Qué tiene de machista eso? Es el único libro que le da posición a la mujer. Es el único libro que embellece a la mujer de esos tiempos. Porque en esos tiempos la mujer era tratada como cualquier cosa. Eso es verdad. Pero la Biblia es el único libro que posiciona a la mujer realmente. ¿Sí? Que le da su lugar a la mujer. Entonces el problema es que pretendemos saber algo de Dios sin leer la Biblia. Eso no pasa. Eso no puede ser. ¿Sí? Podemos sacar conclusiones de la naturaleza y por posiblemente varias experiencias místicas por medio de las cuales podemos llegar a creer que hay un creador supremo, pero creo que la mayoría de los cristianos están de acuerdo. Yo no sé si hablo aquí con cristianos, están de acuerdo, y esta ha sido la certeza tradicional a lo largo de la historia de la iglesia, que no hay autoridad aparte de este libro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es decir, usted debe tener tanto la certeza de eso, que si José Jaramillo te dice algo que no está en este libro, tú no tienes por qué hacer caso. Tú no tienes por qué tomarlo. Y tú tienes todo el derecho de decir, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Me muestras? ¿Cuántos me están entendiendo? No podemos depender solo de experiencias subjetivas, iglesia. Ya hablamos del subjetivismo, ¿se acuerda? Hace un tiempo escuchará esa prédica, pero no podemos depender solo de experiencias subjetivas, porque hay espíritus malos, además de los espíritus buenos. Hay experiencias falsas. Ahí en la Biblia está nuestra única autoridad. Amén. Está nuestra única autoridad. Concluimos que es importante que tratemos a la Biblia de una forma adecuada. Y debemos comenzar por estar de acuerdo en que no basta leer la Biblia. Ahora es como que, a ver, ¿qué mismo, José? Ok, no basta leer la Biblia. Es decir, es bueno leer la Biblia a diario, pero puede ser muy infructuoso, puede ser, por decirlo así, en vano, de gana, si lo hacemos solo para poder decir que leemos la Biblia todos los días. Me voy a explicar mejor, iglesia. Me voy a explicar mejor. En 2 de Pedro 3:16, Pedro hace una observación muy buena sobre las cartas de Pablo. ¿Ok? Y dice, casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. En 2 de Pedro 3:16, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mira, Pedro mismo dice, hay cosas difíciles de entender en la Biblia, hay cosas que Pablo escribe que son difíciles de entender, que la gente malinterpreta. Esto es algo que siempre debemos tener presente respecto a la Biblia en general. Puedo estar sentado con la Biblia abierta frente a mí, puedo estar leyendo sus palabras y recorriendo todos sus capítulos, iglesia, y con todo puedo estar sacando una conclusión que no tiene nada que ver con las páginas que he leído. O puedo coger y leerme todo esto, pero puedo salir sin entender nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces puedo coger y leer y salir para nada mejor de lo que entré, y salir incluso hasta peor de lo que entré. Esto sucede cuando leemos la Biblia con una teoría hecha en mente, y eso es peligroso también. Nos acercamos a la Biblia con esta teoría en nuestra cabeza, y todo lo que leemos queda coloreada por esta teoría. Es como que yo creo esto, y comienzas a interpretar todos los versículos de acuerdo a tu propia teoría, a tu propia mentalidad, a tu propio pensamiento. No dejas que la Biblia se interprete sola, sino que tú le das tu propia interpretación. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí está claro? Al final voy a responder preguntas, así que si a ustedes le van surgiendo preguntas, vayan anotando y al final voy a tratar de responder, ¿ok? Entonces, en un sentido, es cierto lo que se dice, que con la Biblia se puede probar todo lo que se quiere, y así nacieron las herejías. En un sentido es cierto que tú puedes coger y manipular estos textos para probar cualquier mentira.
En un sentido es cierto, y por eso nosotros tenemos que leer la Biblia en contexto para no dejarnos engañar. Así es como nacieron las herejías, iglesia. Los herejes no eran hombres poco honrados o deshonestos. Los herejes no eran hombres endemoniados que salieron a engañar al pueblo. Escúcheme bien. Los herejes no eran hombres deshonestos, eran hombres equivocados. ¿Ok? No debería pensarse que eran hombres que se propusieron así, dijeron, me levanto y me voy a equivocar. No eran hombres que se propusieron a equivocarse, ¿sí? Y que se propusieron a enseñar algo erróneo. Se cuenta, más bien, que eran entre los hombres más sinceros de la iglesia. Pero el problema fue su mala interpretación. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió si eran hombres tan honestos, si eran hombres de los más buenos de la iglesia? El problema fue esta, iglesia. Escúcheme bien, para que no caigamos en esto. Llegaron a tener una teoría y se sintieron complacidos de esta teoría. Luego fueron con esta teoría a la Biblia y les pareció encontrarla en la misma, ¿sí? Si lee medio versículo e insiste demasiado en otro medio versículo de otro capítulo, pues pronto usted va a demostrar su teoría. Yo saco un pedacito de aquí, saco un pedacito de acá, saco un pedacito de acá. Mira, ahí está mi doctrina. Mira, ahí está, todos van a ser ricos. Mira, ahí está, todos tienen que ser sanos. Mira, ahí está. Si no diezmas te vas al infierno. Es que podemos decirlo como algo inofensivo, pero al final es algo que termina haciendo mucho daño. ¿Sí? Por eso digo, tal vez estos falsos maestros o herejes, a mí no me gusta decir, malditos desgraciados, ojalá se pudran en el infierno. No, porque muchos tienen buenas intenciones, tienen un lindo corazón, pero están equivocados y a causa de eso se vuelven gente peligrosa. Pero no es para que los estemos mandando al infierno, sino para que estemos orando por esta gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese es el problema, cuando vamos con una teoría en nuestra cabeza y hacemos todo lo posible para demostrar nuestra mentira con la Biblia. ¿Ok? Por ende, no hay nada más peligroso que ir a la Biblia con una teoría propia, con ideas preconcebidas y con alguna idea favorita. Así que cuando vayamos a leer la Biblia, deje todo a un lado y vaya ahí directo, Señor, háblame. Eso nos lleva al punto. Realmente no estamos dándole el lugar a la Biblia que se merece, la importancia que se merece. No estamos cuidando la Biblia o teniéndola como deberíamos hacerla. Amén. Entonces, por esta razón estamos estudiando en su contexto el Sermón del Monte, iglesia. Porque necesitamos responder algunas preguntas. ¿A quién está destinado el Sermón del Monte? ¿A quién se aplica? ¿Cuál es en realidad el propósito de este sermón? ¿Qué importancia tiene este sermón? Hay varias preguntas, ¿ok? El Sermón del Monte no es sino un desarrollo acabado, grandioso y perfecto de lo que nuestro Señor llamó su nuevo mandamiento. Y este nuevo mandamiento fue que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ama. El Sermón del Monte no es otra cosa sino un desarrollo de esto, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amén. Si somos de Cristo y nuestro Señor nos ha mandado esto, que nos amemos unos a nosotros, aquí nos muestra cómo hacerlo, iglesia. Aquí nos muestra perfectamente cómo hacerlo. El Sermón del Monte es para todo el pueblo cristiano. Es una descripción perfecta de la venida del reino de Dios. ¿Ok? Escúcheme bien, voy a repetir esto. Es una descripción perfecta de la venida del reino de Dios. Porque muchas veces decimos, no, el reino de Dios se acercó por esto, el reino de Dios se acercó por lo de acá, se acercó por lo de acá, se acercó porque hay millones de dólares, se acercó porque hay un millón de milagros, ¿no? Aquí Cristo describe la venida del reino de Dios. Amén. Entonces el gran propósito de este sermón es presentar una exposición del reino como algo que es esencialmente espiritual, no como los judíos esperaban que sea el reino de Dios. Los judíos esperaban que venga un político poderoso, un Mesías con un ejército entero y que peleara contra Roma y que los librara de Roma, y ellos veían más un reino superficial, y volvemos a la superficialidad, ¿sí? Y es lo mismo que pasa hoy en día. No, es que no estás en el reino de Dios porque no hay milagros, porque eres pobre, porque no está pasando nada, porque tienes que verlo de acá, porque algo no pasa en tu vida. Entonces como que siempre esperamos la superficialidad. Pero Jesús lo expuso como algo que es esencialmente espiritual. El reino de Dios es sobre todo algo dentro de nosotros.
¿Cuántos dicen amén? Es lo que dirige y gobierna el corazón, la mente y la perspectiva. Ese es el reino de Dios. Amén. Es algo que es lo que dirige, gobierna el corazón, la mente y la perspectiva. Yo no estoy en contra de los milagros, vuelvo y repito. Yo estoy a favor de los milagros, yo creo en los milagros. Yo es más, cuando alguien está enfermo, yo oro para que el Señor haga un milagro. Mi primer anhelo es: Señor, haz un milagro, por favor, y pongo toda mi fe en eso. Pero pongo sobre todo mi fe en tu voluntad, que si tú quieres que esta persona esté enferma, pues Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y tú sabes lo que haces, Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no voy a cuestionar la voluntad de Dios, ¿sí? Pero estamos hablando que hay gente que cree en muchos milagros, que ha hecho 1000 milagros, pero realmente la palabra de Dios no es la que gobierna el corazón, la mente, la perspectiva. Entonces, ¿podemos decir que el reino de Dios está en esa vida en esa persona solo porque hace milagros, aunque no obedezca y nunca lea la palabra de Dios? Obviamente no. Mi pregunta es, iglesia, ¿usted cree que el reino de Dios va a estar en el corazón del anticristo? No, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el reino de Dios está en el corazón del diablo? No, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante, que los falsos profetas, el anticristo, va a venir con grandes señales, con grandes prodigios, con grandes maravillas. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, esa no es una demostración clara del reino de Dios, es una manifestación, sí. Cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, pero no es algo que nosotros podamos decir: dale, esa persona tiene el reino de Dios en su corazón. Aquí es donde Cristo realmente, en el Sermón del Monte, es donde Cristo realmente nos dice: mira, esto es el reino de Dios, y esto es lo que pasa cuando el reino de Dios llega a tu vida. No es algo superficial, es algo en el corazón, es algo que está en ustedes, es algo que está en vosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso les dice: eres luz del mundo, eres sal de la tierra. Porque primero eres y luego vas. Por eso les dice, primero comienza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, una cosa preciosa, donde les dice que, ¿de quién es el reino de Dios? ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres de espíritu. ¿Sí se da cuenta? Está hablando de la condición de nuestro corazón. ¿Quiénes serán saciados? Los que tienen hambre y sed por justicia. Está hablando de la condición de nuestro corazón. Entonces el reino de Dios es algo que está dentro de nosotros. Amén. Entonces, como digo, no es que yo no creo en milagros, yo creo en milagros. Yo amo ver los milagros que Dios hace en mi vida todo el tiempo, que Dios hace en la vida de las personas. Pero el problema es que cuando insistimos demasiado en lo superficial, entonces ya no le damos importancia a lo verdadero, a lo que pasa en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que pasó con Jesús. Si se da cuenta, Jesús lo compararon con Moisés y dijeron: Moisés te gana, Moisés es más poderoso que tú, Moisés es más que tú. ¿Por qué? Porque Moisés dio de comer por 40 años, tú solo nos diste pan por un día. ¿Sí se dan cuenta? Y comenzamos a comparar superficialmente. No, Moisés produjo mucho más pan que tú, Jesús. Por eso es que Moisés es más que tú. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque vamos a lo superficial en vez de ver el corazón. Cuando Jesús les estaba diciendo: yo soy el pan de vida, dejen de ver el pan, dejen de ver los milagros, mírenme a mí. Dejen de ver que el pan cayó del cielo o que les di de comer a 10,000 personas. Mírenme a mí, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesús. Y obviamente nuestro Dios es un Dios milagroso, pero nuestro corazón no está en ver milagros, nuestro corazón está en verlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro corazón no está detrás de las señales, nuestro corazón está detrás de Él. Y ahí, pues, si es su voluntad asombrarnos con milagros, gloria a Dios. Amén. Como me decía Laís esta semana, he orado por muchas personas por sanidad y se han sanado. Yo, gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo voy a decir no, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero nuestro corazón no va detrás de eso. Y la persona que recibió el milagro tiene que saber que su corazón no puede ir detrás del milagro. Tenemos que ir detrás de Cristo. Y eso es lo que voy a hablar más adelante. Entonces, no solo es algo que nos conduce a un gran poderío militar, sino que es
un pobre de espíritu, un hambriento de justicia, un limpio de corazón. En otras palabras, no se nos dice en el Sermón del Monte, vivan así y van a ser cristianos. Más bien se nos dice como son cristianos, vivan así. No sé si me entendieron con eso. Porque muchos también toman como una ley y caen en el legalismo. Vivan así y van a ser cristianos. No, eso no es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es, ok, eres cristiano, entonces vive así. Amén. Así que si usted no ha leído el Sermón del Monte y usted es cristiano, es tiempo. Es tiempo de comenzar a leer ese sermón tan precioso. Entonces, ¿por qué debemos estudiarlo? ¿O por qué debemos tratar de vivirlo? Voy a dar una lista de respuestas. Anotará por qué estudiarlo o por qué deberíamos vivirlo. Primero, Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, iglesia, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, murió para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. Esa es la primera y yo creo que la más grande razón de por qué deberíamos vivir el Sermón del Monte. Porque en nuestras fuerzas no podríamos hacer nada de esto. Pero Cristo murió para Él mismo purificarnos, para Él mismo limpiarnos, para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. Segundo, la segunda razón para estudiar este sermón es que nada me muestra la absoluta, no hay un sermón que me muestre tanto la necesidad que tengo de nacer de nuevo y del Espíritu Santo en mi vida. Nada conduce al Evangelio y a su gracia como el Sermón del Monte. ¿Usted quiere realmente conocer la gracia, el Evangelio de Jesucristo? Lea y lea y lea el Sermón del Monte. ¿Sí? Ok, porque realmente yo leo estas bienaventuranzas y, iglesia, me derriban al suelo. Me botan al suelo. Porque leo que dice, perdón, vamos a ir todos, tengan abierto en Mateo 5, ¿ya? Porque leo la bienaventuranza que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y de repente veo que yo estoy cayendo en orgullo. No sé si me estoy explicando. Pero yo leo estas bienaventuranzas y me derriban al suelo. Me muestran mi absoluta impotencia. Me muestran que mi conversión, mi santificación o el nacer de nuevo, nada tienen que ver con mis buenas intenciones o esfuerzos. Que es netamente obra de Dios. Justamente esta semana o la anterior recibí un testimonio que a mí me llenó tanto el corazón. Qué bestia, fue de los testimonios que más me han animado en este tiempo. Porque sí, los testimonios animan aún. Pero este fue de los testimonios que más me animaron este tiempo. ¿Qué cree usted que fue? ¿Una pierna que creció? ¿O $1 milloncito que llegó? ¿Sabe qué fue? Fue una chica que me dijo, ¿sabes qué, pastor? Creo que nací de nuevo. y cuando escuché ese mensaje, se me llenaron los ojos de lágrimas. Se me llenaron de lágrimas y realmente mi corazón se llenó. Porque fue realmente, creo que esta chica me decía, muchos años he ido a la iglesia, pero nunca había tenido tanto un deseo de agradarle al Señor como ahora. Y yo me acuerdo, yo sé que me está escuchando esta chica, pero realmente ese testimonio me impactó mucho. Yo me acuerdo que yo decía, ya no sé qué más decirle a esta man, ya no sé qué más enseñarle, ya no sé cómo más responderle, ya no sé cómo más animarle. ¿Qué hago? Porque a cada rato se desanimaba. Ya, ahora sí quiero, y se desanimaba. Y sí quería y luego cambiaba. Y decía, ya no sé qué más hacer. Así que solo oramos por ella. Y un día me llegó este mensaje. En serio, nací de nuevo. Y me di cuenta y el Señor me habló muy claramente. Me dijo, ¿te das cuenta que no es por lo que tú hagas? No es por tus consejos. No es por tus esfuerzos. No es porque también prediques. Soy yo el que salvo. Y este sermón del monte representa eso. Que no se trata de cuán santos queramos ser o pretendamos ser, iglesia. Él es el que salva, y Él es el que santifica, y Él es el que purifica. Él es el que pone ese deseo en nosotros de servirle realmente. En nosotros está la disciplina de responder a ese llamado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso es otra razón importante por leer este sermón del monte. Tercero,
Cuanto más vivimos y tratamos de practicar este sermón del monte, tantas más bendiciones vamos a experimentar. Mientras más vivimos este sermón del monte, mientras más tratamos de practicar el sermón del monte, más bendiciones vamos a experimentar. Yo creo que esa es una razón buenísima. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, más bendiciones vamos a experimentar mientras más vivamos este sermón. Entonces, debemos tomar en cuenta que las bendiciones que se prometen aquí en el sermón del monte es a los que lo practican. Entonces, otra forma de verlo es que si uno quiere tener poder en la vida y recibir bendición, vayamos directamente al sermón del monte. ¿Cuántos me están entendiendo? Vivámoslo y practiquémoslo con entrega total, y con ello llegarán las bienaventuranzas prometidas. Amén. Mi pregunta es, iglesia, ¿cuántos quieren ser saciados por Dios? ¿Cuántos anhelan ser saciados en esta vida? Ok, ¿qué dice la palabra? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos quieren tener la misericordia de Dios en sus vidas? Levante la mano o dígame o escríbame. Ok, ¿qué dice la palabra? Bienaventurados los misericordiosos. Practique, porque ellos alcanzarán misericordia. Recibe. Ok, otra pregunta. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Levante la mano, yo quiero ver a Dios. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por otro lado, ¿qué es lo que dice? Bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, hay una promesa para los que practican estas bienaventuranzas, este sermón del monte. Entonces, esta es una razón más que grande por la que nosotros debemos estudiar el sermón del monte, porque hay muchas bendiciones y promesas involucradas en este sermón que tienen que ver con la práctica de este sermón. Amén. Entonces, yo les animo. Si usted quiere estas promesas en su vida, que son promesas pero tenaces, que las tengo en YouTube, vaya y lea una por una ahí, escúchelas una por una, ahí tenemos desarrolladas cada una de estas bienaventuranzas, pero hay una práctica. Pero hay yo hago esto para recibir aquello. Amén. No es que hago esto para ser cristiano, es que ahora que soy cristiano, así es como debo vivir. Y cuando vivo como un cristiano debo vivir, Dios me bendice de esta manera. Amén. Entonces hay gente que está orando por sus casas, está orando por conquistar sus familias y todo el asunto. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces tenemos que comenzar a practicar este tipo de cosas. Y luego vamos a ir mucho más allá. Y el cuarto punto sería evangelismo. Realmente es algo por lo que todos deberíamos estar preocupados en este tiempo. Sobre todo en un tiempo en el que mucha gente está suicidando, muchos jóvenes no saben quiénes son, muchas personas están totalmente deprimidas, sin esperanza en medio de la crisis. Es algo que debería preocuparnos, algo que deberíamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos aprovechar cada oportunidad para evangelizar. Pero porque el mundo hoy busca y necesita desesperadamente a verdaderos cristianos. Amén. Nunca me canso de decir que la iglesia necesita no organizar campañas de evangelismo. Ya la iglesia no necesita realizar campañas de evangelización para atraer a otros. Lo que necesita la iglesia es comenzar a vivir la vida cristiana. Eso es todo. No necesitamos hacer campañas para salir a las calles y traer mucha gente a la iglesia. No, lo que necesitamos es comenzar a vivir como cristianos. Y eso es todo, porque la gente realmente necesita cristianos de verdad. Me he topado con tanta gente en este tiempo mientras trabajo que me ha dicho que están cansados del cristianismo, que están cansados de las religiones y tanta cosa. Pero yo he cogido y simplemente he sido cristiano con ellos y en un instante han cambiado su perspectiva del cristianismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, si todos viviéramos el sermón del monte, los hombres sabrían que el evangelio cristiano posee vida, es algo vivo, es algo bueno. No andarían buscando en otras partes, dirían, aquí está. Aquí está. ¿De dónde salió lo que tú haces, lo que tú eres, Katy? Pues de mi relación con Cristo. Entonces aquí está lo que estaba buscando. Lastimoso ver gente que comienza a buscar de religión en religión. Ni siquiera hablamos de iglesia en iglesia cristiana, no, de religión en religión, a ver cuál está viva. Y de repente se encuentran iglesias cristianas que están muertas, que simplemente tienen un montón de actividades y hacen un montón de cosas.
pero no viven a Cristo, no viven sus palabras. Y ese es el problema. No basta solo con estarlas hablando, hay que vivirlas. Usted quiere que su familia venga a los pies de Cristo, viva el Sermón del Monte. Es decir, viva como un cristiano. Muchas veces podemos llenarnos la boca con palabras hermosas y muchos versículos, iglesia. Pero si no vivimos esto, no estamos haciendo mucho. No estamos haciendo mucho. Solo con palabrería y palabrería no estamos haciendo mucho. Es tu vida. Recientemente pasó algo muy doloroso en el mundo del cristianismo. No sé ustedes, no creo que hayan escuchado de Ravi Zacarías. ¿Alguna vez han escuchado de él? Mejor. Ravi Zacarías fue un hombre, y esto no lo digo para, ya el hombre falleció, ¿sí? Fue un hombre de los apologistas más reconocidos mundialmente. Él conocía la palabra al revés y al derecho, ¿sí? Él fue a predicar a una iglesia de mormones y a decir la verdad ahí. Él era un hombre que conocía mucho la palabra, que levantó un ministerio gigantesco de apologistas, de gente que defendían el evangelio, pero gente muy estudiada, muy preparada, gente de sana doctrina, ¿ok? Pero una vez que murió, salieron a la luz y esta semana se confirmó que el tipo había violado y abusado mujeres y que tenía una vida asquerosa, que tenía una vida con la pornografía, acosando mujeres, pidiéndoles sexo a cambio por esta extorsión espiritual, este abuso espiritual, a cambio de cosas, dándole el dinero del pueblo, dándole a las mujeres con las que se había acostado, manteniéndolas. Entonces fue como que el mundo realmente, muchos cristianos que realmente admiraban a este hombre se quedaron así como que... Yo justo ayer leía a Santiago Alarcón, que es un hombre que predica el evangelio, y él decía, me duele tanto, porque sí, yo tengo que tener mi mirada puesta en Cristo, pero hay gente que tú admiras. Solo imagínate que el día de mañana tú descubres que yo, José Jaramillo, le traicioné a mi esposa con otra mujer. ¿A cuánto les dolería eso? Dolería, sería horrible. Sería como que este man era un charlatán, era pura boca. Y sí, porque realmente podemos tener un montón de palabras lindas. Este hombre predicaba hermoso, defendía el evangelio de una manera increíble, pero no creía ni una palabra de lo que decía con su boca, porque no lo vivía. Y más, yo creo que ahora terminó dañando a gente más que levantando. Pudo haber levantado un montón de gente, pero más ahora son los dañados, los afectados, que dicen, mira, ahí está, el cristianismo es falso, el cristianismo está muerto. Y es porque realmente no vivimos las palabras de nuestro Señor, porque no tomamos en serio las palabras de nuestro Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo le animo, comienza a leer este Sermón del Monte. Y sí, cada domingo vamos a estar estudiándolo y profundizándolo para que el Espíritu siga transformando su vida. Pero yo le animo, lea este sermón. Realmente yo sé que es difícil ser cristiano en medio de un mundo tan corrupto, pero no es imposible. ¿Sabe por qué? Porque no es en nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo el que nos ayuda, es el Espíritu Santo el que nos enseña, es el Espíritu Santo el que nos guía. No es en nuestras fuerzas. Entonces, iglesia, estudie este sermón, pero que no solamente sea un leer la Biblia como hablamos al inicio y ya, yo leo la Biblia todos los días. No, estúdielo y vívalo, medite en sus palabras todos los días. Entienda que esas fueron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, fueron una enseñanza directo al corazón de Dios a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y sí, también el divorcio recién de un pastor mundialmente conocido. ¿A cuántos dañó, iglesia? Ay, pero pastor, tú no puedes juzgar. Yo no puedo juzgar eso. Yo no sé qué tipo de problemas hayan tenido. Pero sé muy claro que la Biblia dice que lo primero para un hombre es su mujer. Y si algo ando mal con su mujer, dejo el ministerio y me ocupo de mi mujer y luego regreso. Pero eso es realmente no creer todo lo que dice la Biblia. No sujetarse a la Biblia, sino sujetarse a nuestros propios pensamientos. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, muchas veces pensamos que como cristianos vamos a dar vida a todo el mundo, pero con nuestro mal testimonio lo que damos es muerte a muchos. Lo que da vida a los que nos rodean es que nosotros entendamos que este libro tiene vida y que cobre vida la palabra de nuestro Señor en nosotros.
¿Cuántos dicen amén? Entonces yo creo que esta fue una buena reintroducción al Sermón del Monte, y una para después continuar, ¿ok? Entonces quiero que oremos para terminar el sermón, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, en este día por tu infinita sabiduría, mi Señor. Gracias porque entendemos que tu palabra es nuestra guía, tu palabra es lo que necesitamos para caminar firmes en medio de este mundo, tu palabra es lo que necesitamos para caminar como debemos caminar, Señor, aquí en la tierra, Padre amado. Nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos vivir para ti, queremos vivir cada día para ti, queremos experimentar la vida que solo tu palabra puede darnos, que solo tú puedes darnos, mi Señor. Queremos experimentar esa vida abundante, que no tiene nada que ver con lo material solamente, Señor, sino que tiene que ver con tu espíritu en nosotros, tus enseñanzas en nosotros, tu voluntad en nosotros, Padre amado. Te damos gracias, Señor, el día de hoy por enseñarnos, por hablar a nuestros corazones. Yo te pido, haz la obra completa en cada uno de nosotros, y mientras nosotros sigamos leyendo y estudiando este Sermón del Monte, tú puedas seguir obrando en cada uno de nosotros, tú puedas seguir obrando en nuestra vida, tú puedas seguir obrando en nuestras familias, Padre amado. Yo te pido, Señor, aún Espíritu Santo, ayúdanos a que nosotros podamos vivir cada palabra de este Sermón del Monte, aunque no es en nuestras fuerzas y vamos a fallar muchas veces, pero ayúdanos a vivir este Sermón del Monte realmente. Ayúdanos a experimentar tu reino en nuestros corazones, tu reino en nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias desde ya por cada palabra, te damos gracias desde ya porque tú transformas nuestras vidas con tu palabra, y nosotros entendemos que tu palabra está viva, que no son un montón de letras o poemas inspiradores, sino que tu palabra está viva, y a través de esta palabra que está viva, tú transformas nuestros corazones, mi Señor. Te damos gracias, gracias. Muchas gracias, Padre amado. Oramos, te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre, y te pedimos, Señor, que realmente seas tú transformándonos el corazón, nuestra vida, y trayendo vida, porque sin ti estamos muertos, mi Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.